Y lo peor es cuando viene de parte del primer personero, ¿no? Porque a la final no es justificable, pero el primer personero lanza esos tipos de criterios de que el narco, los caóticos, los feos, los locos, yo nomás soy el pobrecito, y esto hace que la cosa se vuelva insostenible. Lamentablemente, mi querido Mauro, ¿cuántas noches tendrán que pasar? Yo me voy a remontar a lo que decía una amiga acá sobre la asamblea. O sea, a ver, ¿qué tiene que ocurrir para que alguien en este país, si no es Sisa y no es Lazo, alce la voz y diga, a ver, señores, ya basta? O sea, ¿qué vamos a esperar, Mauro? Que realmente vaya más muertos. Mira, yo aspiro que se convoque a más actores de la comunidad internacional principalmente, pero que pertenezcan a distintas corrientes y vertientes ideológicas. El llamamiento al diálogo planteado por el presidente también adolece de algo que es fundamental y La que no se palabra. puede ocultar. Él, lamentablemente, no es alguien que genere o que transmita confianza. Hay que tomar en cuenta el antecedente de octubre del 2019. Cuando el movimiento indígena accedió a sentarse a conversar con Lenín Moreno, les acusaron de haber, entre comillas, vendido la protesta de octubre. ¿Están diciendo lo mismo ahora? Sí, ya mira, lo cual es un error y es un absurdo también hablar de eso. Pero mira, cuando ellos se sentaron a conversar, al final del día fue una estafa política. ¿Por qué? Porque Moreno únicamente se sentó a hablar ante todo el país con el movimiento indígena y luego de firmado ese documento se hizo tabla rasa de aquello. Se limpiaron. Fue una simple servilleta y un papel mojado, porque la metodología, los acuerdos a los que habían llegado con la mediación de Naciones Unidas jamás se cumplió. Entonces, cuando yo escucho que mucha gente dice o escribe, es que el movimiento indígena también ya debe sentarse a dialogar, sí, correcto, yo también quiero que se sienten a conversar. Yo no quiero que continúen las protestas, ¿ah? Como algunos también incentivan y exasperan los ánimos. Yo creo que deben sentarse a conversar, pero también entiendo por qué existe desconfianza, pues. Claro. Porque si no hay garantías, si por un lado te dicen dialoguemos y por otro te llenan de bombazos las universidades donde te están recibiendo, donde están utilizando como centros de paz y acogida, si por un lado te dicen dialoguemos, pero de otra parte te llenan de bombazos la propia Casa de la Cultura o el Parque del Arbolito, entonces no hay garantías de diálogo. O sea, es muy difícil sentarse a conversar. Por eso te digo, había un llamado con 300 organizaciones de la sociedad civil. Chévere que esas organizaciones, yo no cuestiono, ojo, pueden tener intenciones muy loables, pero tienen que ser organizaciones plurales desde lo ideológico, pues. Porque yo pregunto a la gente que nos está escuchando, si tu contraparte, tu contradictor, tu adversario, que no es lo mismo que decir tu enemigo, y ese es uno de los problemas en este país. En términos ideológicos es legítimo tener adversarios, no enemigos, como aquí se reduce a todo en la política. Si tu adversario, si tu contraparte te dice conversemos y te traigo estos 300 mediadores o testigos, pero los 300 que te pone sobre la mesa piensan ideológicamente como él, ¿vos te sentarías a conversar? No, pues no puede. Vos vas a desconfiar y vas a decir, oye, No, pana, pues claro. pero me estás llenando la mesa solo con gente que piensa como tú, pues, por más buenas intenciones, reitero, que tengan esas organizaciones, que pueden tener intenciones loables, yo no desconozco eso, pero tienes que incorporar a más actores que tengan una pluralidad ideológica, que sean cercanos al movimiento indígena, que tengan una misma cosmovisión en términos ideológicos para que exista una variedad de posiciones. Por eso te digo, tiene que invitarse a actores de la comunidad internacional, gobiernos amigos, que sean de distintas corrientes para que puedan actuar como veedores, como testigos de honor y que los compromisos a los que se lleguen sean concretos, que sean materializables en la medida de lo posible el mismo instante en que se está firmando cualquier acuerdo. Por ejemplo, si es que se compromete, como lo hizo ya, a duplicar el presupuesto para la educación intercultural bilingüe, a ver, que se vea en esa firma de ese acuerdo que el dinero está transferido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Educación. Así de gráfico. Así de concreto, ¿sí me explico? Porque no si van a decir, Mauro, mañana... No basta, exacto, no basta el decreto, sino ahí, ese momento, ¿me explico? Para que exista una garantía. Y yo sí pido a Leonidas Issa también que esto no se trata de un juego del todo o nada. Ni él ni Lazo
pueden asumir que esto es un juego de suma cero. No se trata de que el uno se lleve todo el pastel y el otro no se lleve nada. No, 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 no. Perdónenme, aquí está en juego el país, está en juego el tejido social. Reitero, superar esta fractura, esta herida va a ser muy difícil. Nos va a condicionar más aún de lo que ya veníamos arrastrando durante los últimos tiempos. Así que esto implica también generosidad, humildad, por supuesto, desde el poder, pero también un sano desprendimiento, sabiduría, también por parte de la CONAIE, para entender que, reitero, ninguno de los dos puede jugar a llevarse todo. Habrá que hacer concesiones por el bien del país.